Buenas noches, queridos hermanos, buenas noches. Estamos listos ya para iniciar la exposición del estudio que corresponde al Padre Nuestro y esperamos, bajo la dirección de Dios, poder tener claridad y apropiarnos de estos conceptos. Con mi esposa les damos un saludo cariñoso, esperando Dios quiera manifestarse en cada uno de ustedes y que la paz de Dios reine en sus vidas. Vamos a orar. Padre Celestial, te damos muchas gracias por darnos la oportunidad que a través de este medio podamos llegar a tu iglesia, a aquellos que tienen especial interés para aprender de tu palabra, llegar hasta sus hogares. Bendito seas por los que tienen que ver con este trabajo y gracias, oh Dios, porque podemos comprender estas verdades gloriosas, esta oración maravillosa. Concédenos, oh Dios, que esta comprensión contribuya para que al orar a ti a través de esta oración que nos ha dejado tu Hijo, sepamos darle el valor que corresponde y gozarnos por lo que tú nos concedes en ella. Bendito seas en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. El perdón de nuestras deudas corresponde ahora. Ya estamos en la segunda petición de nosotros, de la causa del hombre. Ya hemos considerado el pan nuestro de cada día o el pan nuestro de mañana, dánoslo hoy. Y ahora llegamos a la petición del perdón de nuestras deudas. Perdona nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Pero tenemos que revisar algunos conceptos como perdón, deudas y el perdón también que practicamos a los demás. Por ahora hemos de considerar dos conceptos, esperamos que sí pueda darse eso. Y estos son el perdón y el concepto deudas. El aspecto nuestro ya lo consideramos, ya hemos hablado suficiente de ello. Cuando pedimos a Dios que perdone nuestras deudas, ¿qué es lo que estamos pidiendo, hermanos? Cuando le decimos a Dios que nos conceda el perdón de nuestras deudas, ¿a qué nos estamos refiriendo? Hemos de considerar por separado estos conceptos para comprenderlo mejor y llegar a una conclusión. Primero, en este contexto o en otros, ¿qué significa perdonar? En el caso puro, ideal, significa mirar a nuestro deudor como si no nos hubiera hecho ningún daño. Así. No atribuirle ninguna falta. Y como decimos comúnmente, borrón y cuenta nueva. Ya. Lo pasado pues ya no lo consideramos, o la acción que se ha hecho en contra de nosotros. Y con ello darle a nuestro prójimo una nueva oportunidad. Cuando decimos perdónanos, entonces ¿qué le estamos pidiendo a Dios? Ya en la práctica entre nosotros sabemos que el perdón no se circunscribe a una cuestión mental. Perdono y ya olvidé. No, y no necesariamente tiene que ser eso, porque el olvido puede no ser real, el perdón que concedemos a nuestro prójimo. Porque cualquier cosa puede recordar aquella acción. Y como se ha dicho en otros contextos de los salmos, en otras porciones, el perdonar es una acción que
que corresponde a la voluntad, el no vengarse, el no tomar acciones o represalias en contra de aquel que nos ha hecho daño. Y esto es en la práctica, se traslada a la práctica, no nada más queda en la mente, no. Y esto lo hacemos a través de una decisión que tomamos. Claro que tenemos que entender que el perdonar es algo no humano, así definitivamente. Es algo que se traslada a un ámbito que no está a nuestro alcance. Estas son las comprensiones que debemos tener. ¿Cuánta razón tenía Séneca cuando decía, como ya lo he referido, el pedir perdón es de humanos, el perdonar es divino? Queridos hermanos, es que es así, ya en la práctica del perdón para con nuestros semejantes, que lo vamos a considerar después como una continuación en el Evangelio según San Mateo, en el capítulo 6, los otros versículos, cuando termina el Padre Nuestro, tendrá que ver con eso. Pero por ahora quedémonos en esta comprensión que el perdón solo Dios puede concederlo, es divino. ¿Y cómo nosotros como humanos podemos hacerlo? Si Dios está en nosotros. Pero me refiero a esto precisamente cuando les he comentado lo que se dará después de la exposición del Padre Nuestro, la continuación en el Evangelio según San Mateo, tendrá que ver con eso precisamente, y ahí vamos a ampliarlos, hermanos. Por ahora vayamos concibiendo entonces el perdón como les he dicho. Y cuando nos acercamos a Dios para pedirle que nos perdone, estamos acercándonos al único que puede perdonar. Y vamos a confirmar esto en los comentarios que se harán a continuación. Pero cuando decimos perdónanos, es porque ya llegamos a un reconocimiento que somos deudores delante de Dios. Somos deudores. No estamos considerando la expresión que tiene San Lucas. No olviden ustedes, el Evangelio según San Lucas es un evangelio que se dirige principalmente a los cristianos gentiles. El de San Mateo es a los cristianos judíos o los judeocristianos. Por eso hay algunas variantes y allá en San Mateo la expresión no es como lo tenemos en San Lucas. Perdón. En el original son palabras diferentes, que ambas pueden traducirse como perdón, bueno, aquí opeilema y allá amartía. Y San Lucas prefiere esto, por eso se traduce en San Lucas, perdona nuestros pecados. De todas maneras, ya sea deuda o pecado, de eso estamos conscientes delante de Dios. Si estuviéramos trabajando con el Evangelio según San Lucas, abundaría en cuanto a ese concepto. Por ahora sea nada más una explicación ligera para comparar los dos evangelios y por qué viene así. Pero lo que importa aquí es el concepto perdón. ¿De las deudas o de los pecados? Vamos, de nuestras deudas. Nos centramos en San Mateo. Cuando le decimos a Dios, perdónanos, o perdona nuestras deudas
o perdónanos. Esta petición excluye, por nuestra parte, toda clase de pretensiones. Quien pide perdón, en este caso, porque es un deudor, entonces ya eso nos traslada a una condición de humildad. Excluye cualquier derecho que podamos nosotros esperar o desear tener ese derecho, incluso el más mínimo. Y este derecho más mínimo sería el reclamar algo delante de Dios o con Dios. No tenemos derecho a eso. Cuando decimos que Dios nos perdone, bueno es que seamos sencillos y entendamos que estamos en una condición donde no cabe ningún reclamo, no cabe ninguna pretensión, ningún derecho, ¿no? Esa es la verdadera condición nuestra. Esta es la razón, hermanos, del por qué se debe tener cuidado para no ser soberbios cuando nos acercamos a Dios. Es un atrevimiento que yo no lo entiendo de dónde lo han tomado. Los que se acercan a Dios y todavía con alguna exigencia o con palabras que comprometen la intervención de Dios. ¿Quiénes somos? Vamos a entender aquí que somos unos pobres deudores, hermanos. Y al pedir perdón debemos tomar el lugar que nos corresponde como personas que hemos faltado. Vamos. La expresión deuda tiene que ver con un vocabulario económico y comercial para evocar la situación del ser humano delante de Dios. Y se toma esta expresión en su contexto comercial o económico para definir lo que ustedes y yo debemos ser del todo conscientes. El ser deudores. Por esta demanda, el creyente se confiesa en situación de déficit delante de Dios. Está lleno de deudas el creyente, el discípulo, nosotros. La imagen es fuerte y cruel. Indica que el ser humano no está en regla delante de Dios, pues no ha cumplido sus obligaciones, no ha honrado el contrato que lo liga con Dios, no ha amado a Dios como debe amarlo. Y en expresión o en el contexto del Evangelio también, San Lucas, se hará referencia antes, en un capítulo anterior, diciendo, cuando se expresa qué es lo que tiene que hacer esta persona que pregunta al Señor Jesús, y qué es lo que ha hecho Él, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, y a tu prójimo como a ti mismo. Y el Señor Jesús le dice, ve y haz esto. Pero nos vemos faltos, hermanos. Pero la imagen va mucho más lejos. Esta cuestión de la deuda. La demanda que formula el creyente en oración señala que ya no está en condiciones de amortizar su deuda. Oigan bien, los medios de los que dispone
son insuficientes como para que se espere que se corrija su situación, se reoriente su situación, decimos. ¿Sí? No está en la posibilidad. Su vida está totalmente dominada por su deuda. Su futuro totalmente hipotecado por este déficit que no puede cubrir. No tiene cómo pagar. No tiene cómo saldar esas deudas. Esta es la realidad del discípulo del Señor Jesús. Una realidad que les cuesta a varios aceptarlo y qué triste. Por eso se han levantado algunos considerando que tienen ciertas características y su piedad, su santificación hermanos. Y que no tendrán necesidad de pedirle perdón a Dios por sus deudas o sus pecados porque ellos están muy bien. Uy, qué atrevimiento. Pues si eso piensan algunos, pues ¿para qué oran la oración del Padre Nuestro? ¿O qué pretenden quitar esta petición? ¿Algunos de ustedes pretende eso? Eso es herejía. No, si esta oración incluye el pedir perdón por nuestras deudas, porque somos deudores. Si no, el Señor Jesús no lo hubiera puesto. Es que nosotros, no, el que sabe cuál es nuestra verdadera condición es Dios. Es el Señor Jesús. Y Él nos dice que somos deudores. Nos guste o no nos guste, esa es nuestra realidad. Somos deudores. Y no solo lo somos, sino que no podemos cubrir esa deuda. Por eso decíamos que esta imagen va más lejos. No solo somos deudores, sino somos incapaces. No tenemos la posibilidad, no somos insuficientes para cubrir esa deuda. No podemos. Simplemente no. Ni la ofensa del hombre, ni el hombre mismo como ofensor pueden ser excusados. No. Su realidad es que están en deuda y nadie puede quitarles esa deuda. Ni nosotros ni nadie. No pretendamos quitarnos esa deuda. En la práctica del amor decíamos y en otras cuestiones, pues en el servicio que damos a Dios, somos deudores. Y los que predicamos somos deudores. Y tenemos que pedirle perdón a Dios porque no hemos sido capaces de hacer más para exponer la palabra. Que en su misericordia Dios permite que llegue a su iglesia, a su pueblo, a los que tienen necesidad. Es una acción divina. A pesar de nuestras deficiencias. El hombre es imperdonable. Esta es la condición del hombre. Esta es nuestra condición. Somos imperdonables. No tiene ningún derecho a reclamar el perdón de su deuda. Tengo esta deuda, no puedo pagarla. Y aún más, no tengo derecho a reclamar el perdón de esa deuda. El derecho de reponer a los culpables en la condición de hijos de Dios no puede pertenecer más que a aquel a quien hemos ofendido, el acreedor o el soberano. Es el único que tiene derecho para que nuestra deuda sea pagada, superada. Pues
a ese bendito Dios en cuyo servicio hemos faltado y faltamos siempre. Este derecho no puede ser otro que el del libre favor de Dios. El único que puede hacerlo es Dios. Por eso introducíamos esta exposición con esas palabras de Séneca. Pedimos, pues, que Dios use con nosotros de ese derecho que está en su mano y nada más en Él, el de perdonar. De perdonar esas deudas. Pedimos, pues, a que Dios use ese derecho. Podemos fiarnos de Él, pero sin la renuncia total a cualquier derecho por nuestra parte, no sabríamos orar como conviene. Se lo repito. Podemos fiarnos de Él, sí, y que Él va a perdonarnos. Va a perdonar nuestra deuda o nuestras deudas. Podemos fiarnos de Él, pero sin la renuncia total a cualquier derecho por nuestra parte, no sabríamos orar como conviene. Por eso no sabemos orar cuando nosotros pensamos que tenemos cierto derecho delante de Dios, o que como pues le servimos, como hacemos esto en su iglesia, como oramos, leemos la Biblia, como aportamos cuestión financiera a la iglesia, ofrendas, diezmos, y terminamos pensando como el fariseo que pues sí tenemos derecho, pues nosotros hemos sido muy fieles. Hay algunos hermanos que son infieles, que no tienen, pues ellos sí que se les caiga la cara de vergüenza, pero nosotros no, nosotros hemos cumplido y... Ay, hermanos, permítame decirles, llevo casi 50 años caminando en estas cosas. Sí, sirviendo al Señor, conociendo algunas actitudes, y con tristeza he visto varias. ¿Quiénes somos nosotros? No, hermanos, somos deudores. Sí. No podemos pagar nuestra deuda. ¿Eso somos? Por eso no sabemos orar cuando pensamos que tenemos algún derecho delante de Dios. ¡Qué presuntuosos! Lo que traducimos en español por nuestras deudas significa literalmente nuestras faltas. Es decir, aquello que nos falta. Desde luego, en nuestra relación con Dios y con los demás. Pero vamos, en nuestra relación con Dios. Aquello que nosotros le debemos a Dios. Pues yo sí he cumplido, he hecho esto, he hecho aquello, y yo le debo mi salvación, le debo mi vida, Ay, hermanos, siempre seremos deudores. Y todavía aquellas cosas que no se hacen conforme a la voluntad de Dios, estamos en deuda con Él. Y si no podemos pagar, quedaremos en falta. No hay solución. Nosotros somos deudores de Dios. Le debemos no alguna cosa, ni poco, ni mucho. Simplemente nuestra persona en su totalidad le debemos.
nosotros mismos, criaturas sostenidas y alimentadas por su bondad. Nosotros, sus hijos llamados por su palabra, admitidos al servicio de su glorificación, nosotros, hermanos del hombre Jesucristo, faltamos a lo que debemos a Dios. Lo que somos y hacemos no corresponde en ningún modo a lo que Él nos ha dado. Y si algo pudiéramos pretender o decir que es algo que es valioso, una realización nuestra, o diría el profeta, pues, para Dios son trapos de inmundicia. No lo hay, hermanos. No lo hay. Me preocupa porque algunos piensan que pues nosotros tenemos cómo levantar nuestra cara delante de Dios y poder. No. Claro, vamos avanzando, hermanos. Lo que somos y hacemos no corresponde de ningún modo a lo que nos ha dado. Martín Lutero dijo: delante de Dios, cada uno está obligado a reconocer sus faltas. Cada uno. No es que yo no, hermanos, cada uno. Busquemos la ayuda de Dios. O tomemos el Salmo 139, como se les ha dicho, y oremos con ello. Sí. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos. Y ve si hay en mí camino de perversidad. Podemos decir que nosotros no. Los ojos de Dios, ¿qué cosa ven en nuestras vidas? Y como cuando tomamos estos versículos, tal vez agreguemos, Señor, sí hay camino de perversidad. Por lo tanto, te pido que me guíes en el camino eterno, como dice el versículo, el texto bíblico. Que me guíes en ese camino donde no hay perversidad. Lo expresa el salmista, no queremos expresarlo nosotros, porque nosotros sí, no. ¿Qué pasó? Calvino expresó lo siguiente: quien rehúsa confesar que ofendemos a Dios como deudores que no pagan, porque no pueden pagar, están excluidos de la cristiandad. Así. Los reformadores fueron muy claros para hablar de esto. ¿Qué ha pasado? Ya no hay reforma. Protestantes sin reforma, diría Dietrich Bonhoeffer. Quien rehúsa confesar que ofendemos a Dios como deudores que no pagan, están excluidos de la cristiandad. Hemos de confesar que ofendemos a Dios, hermanos. Sepamos vernos a nosotros mismos. No, pero yo ya no vi. No se está diciendo de esa vida pasada. Se está diciendo de este caminar con el Señor Jesús, en esta vida cotidiana, ya como creyentes, como bautizados. Pues para los discípulos es esta oración, no es para la gente que no ha buscado a Dios.
De esta manera, en la cristiandad se reconoce este estado de cosas. Así debe ser. Y nosotros nos encontramos en la incapacidad de remediarlo. No podemos remediar nuestras deudas, nuestra condición de deudores. Y esto es lo que va a permitir entonces que ustedes y yo, este reconocimiento, eso es lo importante, que ustedes y yo nos vamos como unos pobres necesitados, deudores delante de Dios. Y encontremos así en la oración que nos da el Señor Jesús la bendición tan grande en esa invitación que nos hace, en esa petición que nosotros hacemos, cuando hacemos uso de ella, de lo que el Señor Jesús nos enseñó. Porque Él nos enseñó a decir, perdónanos, perdona nuestras deudas. Eso nos enseñó a orar. Y si Él nos enseñó eso, es porque Dios va a escuchar esta súplica de aquellos que, reconociéndose como deudores, se acercan a Dios para decirle, perdónanos, o perdona nuestras deudas. Esto nos permitirá superar nuestra incapacidad, porque no podemos, pero Dios sí puede. Y aquí sí cabe esa expresión que a veces es usada para varias cosas. Lo que es imposible para el hombre, para Dios todo es posible, y todo lo que tiene que ver con esto es posible. He ahí la razón del por qué es necesario que primero seamos conscientes de nuestra realidad, de deudores, de necesitados. La única esperanza reside en la buena voluntad del acreedor, de aquel a quien le debemos. Esa buena voluntad de Él, que tiene que ver con su bendito perdón cuando nosotros se lo suplicamos. Pero tenemos que ser plenamente conscientes antes, y no expresarlo de una manera mecánica, sino siendo conscientes de nuestra realidad deudora. Nos presentamos delante de Dios y nos apropiamos de esa petición que el Señor Jesús nos concede en la oración del Padre nuestro: perdona nuestras deudas. Y se da la bendición del perdón. El perdón que desciende del cielo y nos permite, en nuestra incapacidad, tener la dicha de vernos perdonados, de saldar esa deuda. Y como se decía desde el principio, el perdón, borrón y cuenta nueva, ya. Esto es lo importante, hermanos, de esta bendita oración. Ustedes irán comprendiéndome porque desde el principio les dije lo que es esta oración, y esperamos irlo comprendiendo cada vez más. Qué dicho tan grande de los discípulos del Señor Jesús de poder apropiarse de esta oración, aparte de las otras que ya hemos expuesto, y pedirle a Dios que perdone nuestras deudas. Y si Dios mismo nos permite hacer esta oración, es porque Él está presto para perdonarnos, siempre y cuando nosotros, como diría Calvino, no rehusemos confesar que somos
que somos deudores, que ofendemos a Dios. Y aquí está la dicha, lo que Dios puede hacer, y es perdonar nuestra deuda.